Triunfar es una decisión. Todo lo que somos y hacemos en la vida es producto de una decisión. Y esta fue una frase que leí en el libro, un no no es suficiente. Una obra de los hermanos Quirós donde proponen el uso de la perfilación criminal para lograr perfilar a las personas y lograr las metas. Y qué mejor viajeros que seguir acumulando millas hoy con el coautor de esta obra, Mauricio Quirós, quien propone que a través de su experiencia, su recorrido, su trayectoria, quiere apoyar a futuros emprendedores para que logren alcanzar sus metas. Y esto a través de una propuesta muy interesante, El Gran Inventor, una serie de televisión que recopila los mejores inventos de Colombia para acompañar a estas personas a lograr negociaciones, a que sean unos inventos reconocidos a nivel nacional. Así es que hoy, súper bienvenido Mauricio Quirós a este espacio. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado que esa historia del elefante en el circo, que lo han amarrado a una estaca muy pequeño y él tras varios intentos no logra desatarse. Sigue tiempo tras tiempo logrando desatarse de esa pequeña estaca hasta que un día dice, no, no puedo lograrlo. Y definitivamente crece ese animal fuerte y se da por vencido. Entonces quiero, Mauricio, y tú haces un aporte súper interesante en el libro. Háblanos de lo que ustedes han llamado en esta obra el síndrome del elefante del circo en las personas. Bueno, te cuento un poco. El síndrome del elefante del circo, como bien lo dices, es un paralelo a el elefantico, que le ponen una estaca y lo amarran a esa estaca y el elefantico lucha por liberarse, pero la estaca es más grande que él y lucha, pero definitivamente un día se rinde porque no es capaz con la estaca. El elefante crece y la estaca ya no está afuera, ya la estaca está en su alma, está en su mente. Y digo que es un paralelo porque eso le pasa al ser humano y eso le pasa a los emprendedores muchas veces. Las limitaciones dejaron de estar afuera y las limitaciones humanas está comprobado que son 100% mentales y las llevamos en nuestra mente. Entonces, a medida que nosotros vamos recorriendo ese camino emprendedor, nos vamos encontrando con obstáculos y decidimos tal vez rendirnos porque pensamos que ese mundo del triunfo o de alcanzar nuestros sueños no nos pertenece, como el elefante piensa que el mundo que está allá afuera no le pertenece. Asimismo, es el paralelo. Nosotros pensamos que tal vez ese mundo de éxito, de triunfo, no nos pertenece porque la estaca más fuerte la tenemos anclada en nuestra alma. Y es súper interesante lo que tú dices, y cuando dices está anclada en el alma, es definitivamente esas creencias que a lo mejor nosotros construimos también desde chiquitos. Fueron esas anclas que nos empezaron a poner desde pequeños, que hoy estamos, pues de alguna manera, nuestro comportamiento nos lleva a actuar de cierta manera porque fue lo que construimos. Claro, son creencias sin duda, y mira frases tan comunes como más vale pájaro en mano que 100 volando, es mejor bueno conocido que malo por conocer. Todo aquello que licia la capacidad de explorar, de descubrir, es esto que llamamos el síndrome del elefante del circo. Definitivamente, y eso nos lleva a que seamos distintos, a que todos tengamos comportamientos distintos, que actuemos de forma diferente, que negociemos de forma distinta, ¿cierto? Y por eso me gustaría, y hablas mucho en el libro y en otros espacios, en tus conferencias, de la importancia de perfilar a las personas. Entonces quiero que me hables un poco de esa importancia y a qué se refiere cuando dices perfilar a las personas. Bueno, la perfilación viene de la perfilación criminal, y yo te lo voy a decir técnicamente. La perfilación criminal básicamente es la deducción de las pistas físicas o psicológicas que un criminal deja en la escena del crimen o en la escena de los hechos, y esto le permite a los expertos deducirlas, entenderlas e ir un paso adelante y lograr su captura.
Cuando nosotros hablamos de perfilación criminal aplicada a los negocios, es la misma ciencia, solo que estudiando el comportamiento del ser humano o de una persona con la que queremos lograr un negocio o una persona de interés, estudiando su comportamiento y las huellas que deja tanto en redes sociales como físicas, en su entorno, en su oficina, donde sea que esté, como el carro que conduce, la manera como habla, como anda, la ropa que usa en sí, son rastros o huellas reflejo, como lo viste en el libro, que se van dejando y que hacen parte de un lenguaje muy complejo que deberíamos saber entender, porque si nosotros logramos deducir esas pistas, podemos capturarlo, es decir, hacer negocios con él. Y me gusta mucho lo que dices porque tuve la fortuna de leer el libro y te cuento, récord, 3 horas, un libro súper encarretador, como digo yo, que no quieres parar de leerlo. Y hablabas de eso, nos contaban algunas historias de tu hermano Edwin, tuyas, de cómo logran perfilar esas personas para lograr ese objetivo que tenían, a veces un poco más fácil, otras veces un poco más difícil, pero definitivamente funciona. O sea, reconocer en el otro, identificar cuáles son sus gustos, sus intereses, cómo es su comportamiento, cómo se mueve, definitivamente va uno ganando. Claro, mira, entender el lenguaje no solamente verbal, porque el lenguaje verbal que es este que estamos aplicando en su mayoría, ese lenguaje verbal equivale al 7% dentro de la comunicación humana. El 38% equivale al tono y matiz que tú le pones, es decir, tú no necesitas ver una persona para saber si está contenta, triste. Tú llamas a alguien, ¿cómo estás? Y no, mal, sí, muy contento. Tú sabes por qué y no lo estás viendo. Así es. Entonces ese 38% equivale al tono y matiz de la voz, pero el 55% restante equivale al atuendo, a la postura corporal, a nuestras expresiones y equivale básicamente al lenguaje no verbal. ¿Sí? Todo ese lenguaje corporal, es decir, es más importante cómo decimos las cosas y el contexto y nuestra expresión que aún lo que decimos. Total, de acuerdo, y definitivamente a veces nos sorprendemos porque no necesitamos que cuando estamos observando y cuando estamos como con esa intención de reconocer en el otro, de entenderlo, de comprenderlo, a veces no necesitamos ni siquiera que hablen. Es correcto. O sea, sí, hay una técnica que nosotros mencionamos en el libro que es perfilación en caliente. Yo creo que los emprendedores, yo creo que todo el mundo debería saberlo, creo que esto deberían enseñarlo en las escuelas. La perfilación en caliente, palabras más, palabras menos, es cómo tú en segundos, de pies a cabeza, logras tener toda la información del sujeto que tienes al frente, desde el cabello hasta los zapatos. Porque, sí, eso leía, que si llevas el cabello hacia un lado, que si los zapatos, que si la postura, claro, que si los ojos, que si... Y hay cosas que se saben desde la perfilación criminal y desde la psicología moderna que determinan el comportamiento de una persona con la corbata desalineada, con los botones desalineados, con ropa excesivamente ancha, denota unas cualidades o unas características, como personas que no son fiables para encomendarle tareas, por ejemplo, ¿sí? Una persona que tiene su ropa un poco más ajustada denota cierta elegancia, o un escritorio que está limpio, sin muchas cosas, sin muchos papeles. Sí, tal vez una persona sin mucho ruido, denota que la persona no posterga metas, que la persona es eficiente, que tal vez no tiene muchos quehaceres ni muchos pendientes. Pero si tú solamente con pasar por el escritorio de una persona, por el puesto de trabajo de una persona, te puedes dar cuenta sin que ella esté ahí qué tipo de persona es. Y vuelvo y digo, esto deberían enseñarlo en las escuelas. Estos son habilidades blandas o habilidades humanas que tanto le hacen bien al ser humano, sobre todo ahora en este mundo moderno de la inteligencia artificial, donde tantos empleos y tantas funciones pueden ser fácilmente reemplazadas. Nosotros necesitamos cada vez aprender más de habilidades humanas,
de habilidades blandas. Exacto. Y digamos que esta información la estamos dirigiendo un poco a esos emprendedores porque es un común denominador entre nosotros, acompañar emprendedores, apoyarlos, estar allí para que logren metas y objetivos. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, esto es una información que deberíamos tener absolutamente todas las personas para construir relaciones de valor, desde el hogar, desde la casa, con los hijos, con la pareja, con los amigos, porque finalmente si yo sé cómo te comunicas tú como mi amigo, como mi compañero, pues definitivamente sé que voy a llegar de la forma como a ti te interesa. Porque yo no estaba de acuerdo con algo que dicen, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. No es que tú eres distinto. Entonces yo me imagino que tú quieres que te traten como tú, a ti te gusta que te traten. Entonces esa perfilación, como la llamas desde la programación neurolingüística, podríamos decir rapport, calibración, bueno, en fin. Y es súper interesante entender todo eso para poder lograr relaciones de valor. Definitivamente. Total. Bueno, y entendiendo un poco entonces cómo podemos nosotros perfilar a las personas, profundizar un poco más en ellas, hablemos cómo son esas decisiones en el mundo de los negocios, del emprendimiento, del dinero. Bueno, es un tema bastante interesante y sé que va a dar mucho de qué hablar. Ahora los neurocientíficos cognitivos están hablando de hiperclaridad o hiperatención. Y hablar de las decisiones hoy en día es un tema bastante profundo porque las decisiones no son tan casuales. Las decisiones están asociadas al dinero, al amor, a los negocios, al éxito. El ser humano en promedio toma unas 35.000 decisiones por día. Eso es brutal. Si has conducido un kilómetro, has tomado 200 decisiones. Pero lo que se ha descubierto hasta el momento, y hay evidencia científica muy sólida que habla acerca de que las decisiones se gastan, se desgastan, y nosotros parece que botamos decisiones por donde vamos pasando. Si te pones a pensar bien, hay personas que están preparadas para líderes mundiales o líderes de compañías que están preparadas para tomar 2 o 3 decisiones al año, pero es que de esas 2 o 3 decisiones al año depende la paz mundial o el empleo de miles de personas. Entonces nosotros entre menos decisiones desgastemos, porque fatigan, de hecho la neurociencia lo llama fatiga por decisión. Nosotros lo hemos encontrado algo parecido, es una sobretoma de decisiones, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ya desgastamos todas las decisiones, y nosotros evolutivamente no estamos preparados para tomar tantas decisiones como las que toma el ser humano moderno. Imagínate el hombre de las cavernas, cuántas decisiones tenía que tomar, 3 o 4, vivir, morir, dormir, claro, comer, esas necesidades básicas. Sí, pero solamente estas decisiones que tenemos y estamos votando todo el día, ¿será que doy like? ¿Será que no doy like? ¿Será que me devuelvo? ¿Será que? Porque estamos tirándolas a la basura, y cuando ya entra la media tarde estamos fatigados, es decir, desgastamos tanto las decisiones que la neurociencia lo ha comprobado, que la fatiga por decisión equivale a la falta de sueño o equivale pues a no dormir. Esto afecta las relaciones interpersonales, afecta la claridad mental, afecta aún la resolución de problemas y la anticipación de problemas. Entonces vemos que este tema de las decisiones es un tema bastante hondo que creo que necesitaríamos otros 3 capítulos más para poder explicarlo mejor. Súper, pero creo invitadísimo, pasos 3 capítulos. Muchas gracias. Listo, no, Mauricio, yo creo que lo que hablas de la toma de decisiones es súper importante, porque tú mismo lo acabas de decir, 35.000 decisiones al día, algunas qué tan conscientes son. Generalmente el 98-99% de las decisiones que tú tomas son inconscientes. ¿Y cuántas de esas conscientes son asertivas? ¿Cierto? Estamos en fatiga de decisiones, entonces cuando yo me imagino que estamos en esa fatiga es porque ya no damos más y estamos tomando decisiones por salirnos del camino y por simplemente solamente escogiendo el atuendo, cuántas decisiones desgastamos. Por eso tú ves
presidentes de compañías o presidentes de Estado que siempre usan una camisa blanca o una camisa azul clarita. El presidente de los Estados Unidos tú no lo ves con una camisa naranja, ya esas decisiones no las toma él, pero es muy fácil porque se lo ponen ahí, esto es lo que se pone y ya, evitando la fatiga de decisiones. Imagínate, por eso este tipo de personajes no se debaten en decisiones si apagué la olla del arroz o no, si me pongo esto, si le echo zanahoria o le echo lechuga. No, si cojo por aquí el atajo, no, tiene un conductor porque las decisiones se desgastan, ¿sí? Por eso se evitan tomar para tener más claridad y poder tomar las decisiones correctas. Entonces aquí hay algo interesante. Cuando pensemos que queremos que una persona tome una decisión en una cita de trabajo, de negocios, de lo que sea, busquemos que las decisiones estén frescas. No lo cojamos a las 8 de la noche. Ajá, ¿sí? Tempranito. Seguramente no la va a tomar a conciencia temprano, que las decisiones estén frescas. De acuerdo. Y soy una convencida de que la intuición tiene un rol muy importante al momento de tomar decisiones. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de esa intuición en los emprendedores. Pero antes de que nos respondas, ya regresamos para que escuchemos entonces qué tiene que decirnos Mauricio Quiroz acerca de la intuición en la toma de decisiones. Mauricio, ¿hasta ahora nadie ha hablado de perfilación criminal aplicada a los negocios? Claro. Mira, la perfilación criminal en su descripción más básica es la deducción de las pistas psicológicas y físicas que un criminal deja en la escena de los hechos. Esto le permite a las autoridades ir un paso más allá del criminal y lograr su captura. Si lo llevamos al ámbito empresarial, podemos decir que entender, conocer y deducir las huellas psicológicas y físicas que, por ejemplo, deja el CEO de una compañía o un alto ejecutivo, podríamos lograr su captura, es decir, hacer negocios con él. Viajeros, seguimos acumulando millas. Recuerden, cada miércoles 6 de la tarde. Hoy estamos explorando un poco el contenido de ese libro, Un no es suficiente, y qué mejor con el coautor de esta grandiosa obra, Mauricio Quiroz. Y estamos esperando a que nos responda entonces o que nos hable un poco de la importancia de la intuición en los emprendedores. Bueno, la intuición es otro tema que requiere mucho tiempo. Hoy en día se piensa de una manera muy diferente a la concepción que teníamos antes de la intuición. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado y se han descubierto cosas antes impensables. Uno, que las neuronas sí se regeneran, que el cerebro es plástico, entonces la neuroplasticidad, la neurogénesis es la generación de nuevas neuronas, pero también las neuronas o el segundo cerebro que está en el estómago, las neuronas que tenemos en el estómago, es algo que ya es vastamente conocido por la ciencia, pero además se ha descubierto algo importante, y es que el corazón acumula también neuronas o neuritas sensoriales. Algunos dicen que superan las 50.000 neuronas, pero que el corazón además envía información al cerebro más de la que recibe. Y en ese envío de información hay una información que no pasa por nuestros procesos lógicos. O sea que es una información más fiable. Porque nosotros, debido a cosas del pasado, a cosas del futuro, a nuestra concepción, a nuestra cosmovisión, vemos las cosas de una u otra manera. Una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad. Entonces, ahí hay unos procesos del cerebro que nos pueden guiar hacia un lado o hacia el otro, pero cuando la información no pasa por esos procesos puede ser mucho más fiel. Eso es lo que se llama intuición. Menos racionales. Menos racional, ese sentimiento. Y antes estaba mal visto. Hoy en día, el mundo empresarial de alto nivel le está poniendo el ojo a la intuición. Le está poniendo mucho cuidado a la intuición relacionado con el dinero, con los negocios, a la intuición relacionada con las relaciones interpersonales. Y es que esos dos campos magnéticos que tenemos, que son los pulmones, y electromagnéticos que tenemos en el corazón, cumplen una función importante en todos los aspectos de la vida. Obviamente respirar y bombear
sangre al cuerpo, es sumamente importante, pero parece que están relacionados con otros procesos muy interesantes de nuestra vida cotidiana, pero que nosotros habíamos hecho a un lado porque decíamos, ese tema es raro, es de gente rara, no hagas nada por intuición. Pues resulta, y déjame decirte, Paula, que todas las decisiones que nosotros tomamos o las cosas más importantes deberían pasar por el filtro de la intuición, hablando de negocios, familia y obviamente el amor. Me encanta lo que estoy escuchando porque soy muy dada a eso, Mauricio. O sea, soy muy dada a que mis decisiones trato de pasarlas por esa intuición, que me generan, cómo me visualizo, qué sensación me dejan al visualizarme, al tomar esa decisión. Entonces voy como por buen camino. Y bueno, para ir cerrando, hemos venido hablando de decisiones, de creencias, de cómo los emprendedores, y bueno, es un poco lo que tú nos traes en esta maravillosa obra, Un no es suficiente, precisamente. Pero lo tienes aquí. Claro, por supuesto, aquí está, precisamente para mostrarles, es súper fácil de leer, súper recomendado, un contenido valiosísimo, porque hagan de cuenta que están leyendo una serie de televisión. Así fue concebido. Ok, súper interesante. Y creo que hay una parte del libro, un capítulo donde nos hablan de esos mandamientos que debería tener en cuenta esos emprendedores. Dame 2, 3, porque la idea es que no nos perdamos el deleite y vayamos y los exploremos. Allí hay 10 mandamientos. Pero yo creo que con uno nos va a bastar en esta entrevista porque es sumamente importante. Y yo creo que uno de los mandamientos importantes, de esas reglas importantes para el amor, la vida y los negocios, es contestar el teléfono celular. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren hacer negocios o que quieren tener éxito en cualquier cosa de la vida cuando no son capaces de contestar una llamada y no saben qué hay detrás de esa llamada. Yo he escuchado gente que dice, no, es que no conozco ese número, pero te cuento por experiencia, te puedo contar 1000 y creo que en el libro hay algunas, pero sí. Una llamada del Country Manager de Discovery Channel para explorar y comprarnos uno de nuestros programas. Que estoy seguro no lo tenías identificado. Para nada, no tenía no sabía cómo se llamaba, un número cualquiera, pero es no solamente ese caso, yo creo que tenemos muchos y no sabes qué hay detrás y si te están llamando es porque te necesitan, ¿sí? Eso es algo que deberíamos tener en cuenta, vuelvo y digo, para la vida, para el amor y para los negocios. Hay que contestar el celular, hay que atenderlo, ¿sí? Es algo que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino y creo que nos ha ido muy bien porque han habido detrás unas llamadas fantásticas, muy poderosas y muy buenas, con muy buenos resultados al final. Pues viajeros, tengo que confesarme, creo que lo compartí contigo, Mauricio me hizo... me compartí este mandamiento sin saber que lo iba a leer en el libro hace cerca de 2 años. Nos reunimos a tomar un café, él me abrió el espacio y me decía eso. Y me hizo fuertísimo porque era de esas personas realmente. No contestaba el número desconocido, me daba pereza, lo hacía a un lado, después devuelvo la llamada. Y hoy en día, pues créeme que ese mandamiento hace parte de mi diario vivir. Muchas gracias por compartirlo y sé que va a ser muy valioso, no solo ese, sino los demás mandamientos que nos proponen en el libro. De verdad que hay un contenido súper valiosísimo para esas personas que están en esa iniciación de querer emprender. Mentiras, para todos. Yo creo que hay un contenido súper valiosísimo para desarrollarnos como personas, para crecer, para lograr metas, para conseguir cosas inalcanzables que a veces desde esas creencias creemos que no son nuestras, porque ahí está, esas están. Pero es posible y como dicen, un no es suficiente. Un no es suficiente cuando sabes que tienes algo bueno. Un no es suficiente cuando sabes que tienes la capacidad de cambiar el mundo con una idea. Un no es suficiente, pienso que no es suficiente cuando sabes que eres capaz y te dicen que no eres capaz. Un no es suficiente en esos casos y de eso se trata el libro.
Mauricio, no, definitivamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos un poco de tu conocimiento, de tu experiencia. Gracias por la invitación. Bueno, viajeros, recuerden, cada semana, miércoles 6 de la tarde, sigue acumulando millas a través de OK Digital Pereira, YouTube, Instagram y Facebook.